Vamos a entender en el ámbito jurídico. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar este espacio de diálogo. Desde acá de la ciudad de Manta, un abrazo caluroso para usted. Muchas gracias, muy buenos días a usted, a la ciudadanía mantense, mi respeto y consideración de siempre. Doctor, actualmente, ¿cuál es el panorama que vive o que tiene el Ecuador en el ámbito de la justicia? ¿Por qué se necesita generar una reforma radical que nos garantice a los ecuatorianos leyes que nos beneficien y no que beneficien, por ejemplo, a las personas que hacen daño? Así es, la verdad es que uno no entiende cómo pudimos haber llegado a caer tan bajo. Esta estrepitosa caída viene desde hace algunos años, cuando se permitió una injerencia malsana del sistema político en lo judicial, cuando los empleados judiciales, los funcionarios judiciales, en su gran parte, fueron escogidos por tener determinada afiliación política, cuando primaron estos intereses antes que el colocar o el ubicar en las diversas judicaturas y cortes a la gente más preparada, a la gente con mayores conocimientos y a la gente más proba. En ese momento, cuando la política destrozó al sistema judicial, es que empezó esta caída, repito, que no para. Es un sistema caótico y usted lo ha dicho en reiteradas entrevistas. Ahora, ¿cómo podemos hablar de los responsables directos de este caos? Los responsables políticos somos a la larga todos los ecuatorianos, al haber permitido el hecho de que a través de una constitución como la de Montecristi se haya procedido a aprobar la conformación de un Consejo de la Judicatura viciado de elementos políticos, como por ejemplo es el que al Consejo de la Judicatura accedan ternas de fuentes políticas que no tienen nada que hacer en la justicia. Dígame usted, ¿qué tiene que hacer en el sistema judicial el presidente de la República? ¿Qué tiene que hacer en la Asamblea Nacional? Entonces, si nosotros permitimos la injerencia de estos factores políticos en la conformación del Consejo, este nace viciado. Cuando el Consejo de la Judicatura tiene como miembros a personas que no tienen la capacidad profesional, la probidad, la experiencia, la trascendencia, y se pone a figuras políticas o a mensajeros políticos, lo que ocurre es que ellos no son o no constituyen el verdadero ejemplo que necesita el judicial, no son y no conocen, por ende, cómo tienen que proceder en el Consejo de la Judicatura y cómo pueden componer tanto problema que existe dentro de la función. Doctora, ahora es indispensable también ir entendiendo dentro de este diagnóstico del sistema judicial, de todo lo que está pasando en el Ecuador, que esta actual crisis es producto de una falta de recursos, de un tema de corrupción estructural. Pero ¿quién es la persona que debe asumir la culpa? ¿El Consejo de la Judicatura, la Asamblea, el Ejecutivo o actualmente la Corte Constitucional o todos en conjuntos? Yo creo que todos en conjunto, en realidad, todos en conjunto, inclusive nosotros los ciudadanos, repito, que aprobamos esa Constitución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer básicamente es transformar la justicia. ¿Queremos una justicia nueva? Pues muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Impedir que de los ámbitos políticos se formen o lleguen ternas para el Consejo de la Judicatura. Pero ya que esto no es posible en el momento, pues lo que tenemos que hacer es elegir a las mejores personalidades en el ámbito judicial, que sí las hay, para que procedan a hacer esto que es emergente. Y yo coincido plenamente con la decisión del presidente que hay que hacer una reestructuración total del Consejo de la Judicatura. Porque mire que si nosotros analizamos las actuaciones de los jueces, si nosotros analizamos la inseguridad jurídica, si nosotros analizamos la desconfianza general del ciudadano ecuatoriano en el sistema judicial, si analizamos además el hecho de que nadie invierte 20 centavos del extranjero en el país, se debe precisamente a esto, a que no tenemos un sistema judicial que nos garantice la vida adecuada. Aquí, en el Ecuador,
campea la delincuencia, el crimen organizado, los fitos, todos estos delincuentes y todos estos grupos criminales que han destrozado esa hermosa provincia, como también destrozan al Ecuador con el narcotráfico y el narcolavado. Doctor, y ahora que estamos ya hablando sobre este tema de corrupción, sobre este tema de la politización de la justicia, ¿usted cree que la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura actualmente son entes totalmente independientes o son brazos políticos determinados de grupos de poder? Definitivamente son brazos políticos. Ellos cumplen consignas, sino cómo explicar que la Corte Constitucional por años y años no haya dictado normas, no se haya pronunciado respecto a la forma en la que tiene que impedir el abuso, no el uso, el abuso de los recursos de las acciones de amparo, de protección que se llaman ahora constitucional. Dígame usted, ¿cuál es el causante del caos en ejecución de fallos, en ejecución de contratos, en la resolución de contratos, en conflictos de todo tipo? Es el abuso en el sistema constitucional. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Nada, nada. Pero en cambio, en otros aspectos, en donde les interesa que el factor político tenga tal o cual acción dentro del convivir ciudadano, ahí sí actúan. Por ejemplo, cuando mandó a su casa a presidentes del Consejo de Participación Ciudadana, por más que hayamos estado de acuerdo, pero eran decisiones políticas. ¿Por qué por qué la Corte Constitucional se pronuncia suspendiendo sin motivación alguna varias normas de aquellas leyes que la Asamblea y el presidente de la República tuvieron iniciativa de promulgar para efectos de controlar al crimen organizado? ¿Por qué la Corte Constitucional se apresura en este tipo de normas para suspender efectos? ¿Qué está de acuerdo con el sistema de criminalidad que existe en el país? ¿Está de acuerdo la Corte Constitucional con cierto partido político que está en contra de esas normas? ¿Están cumpliendo consignas precisamente de RC5? ¿Quieren destruir al país? Ah, no, pues estos señores son indemnes y nadie les puede topar. Son sujetos políticos, licenciada, y por ende tienen que ser también sujetos a un control de esta naturaleza. Doctor, buenos días. ¿Cuáles son esos mecanismos y por qué estos no funcionan para depurar a los jueces corruptos? La falta de decisión, la falta de decisión. Lo que ocurre es que las autoridades que van, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura y se enquistan ahí, lo que hacen es, primero, negociar las sanciones a través de ese aparato disciplinario que es una burla. La mayoría de jueces son corruptos, la mayoría de jueces venden sus fallos, la mayoría de jueces copian sus fallos, la mayoría de jueces son ignorantes e ineptos. Porque hay que decirlo así con propiedad y claridad. Por más que después me escriban mensajes quejándose de por qué me expreso de esta manera, pero es la verdad, expreso el sentir del ciudadano. Dígame usted si existen 5 jueces probos dentro del sistema judicial. Entonces, ¿qué queremos? Tenemos nosotros que poner a autoridades en el Consejo de la Judicatura que tengan capacidad, que tengan honestidad, que tengan un trayecto recorrido de experiencia, de conocimientos, de ejemplo en su vida profesional o en su vida como abogados, para que sean una guía y un espejo en el que se mire el judicial. Pero si usted le pone a cualquiera, si usted pone a un sujeto político, ¿qué puede esperarse? Ellos van a vender notarías, a vender puestos en la fiscalía, a vender puestos en la función judicial. Eso es lo que ocurre, señorita. Esto es lo que ocurre. Pero nadie lo dice. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo a las represalias. Tienen miedo a que el espíritu de cuerpo le absorba. Pues es hora de que los ecuatorianos salgamos a denunciar. Salgamos y marchemos con decisión. Porque al contrario, no vamos a tener país mañana. Doctor, usted acaba de decir que el sistema judicial sigue siendo un brazo operativo de políticos de la vieja escuela. En estos casos recientes, ¿se podría evidenciar ese control o quiénes realmente son los operadores visibles detrás de estas decisiones? Porque si ese control político está claro, ¿por qué no vemos procesos judiciales firmes contra esos operadores? Es decir, ¿quién los está protegiendo? Todo el sistema les protege.
señorita. Todo el sistema les protege, porque todos viven de este sistema de corrupción. Todos viven, es muy fácil enrolarse dentro de esta rosca de corrupción, porque dentro de esta rosca de la corrupción le toca a usted una parte, aquí o acá. Al ciudadano de a pie, al ciudadano honesto, no le queda nada. No tiene opciones. Uno tiene que recurrir a ustedes, a los medios, en forma valiente, sin miedo, a denunciar, a protestar, a llamar la atención, a tirar de la oreja a todos estos políticos ineptos, que lo que van es simplemente a hacer dinero en las funciones públicas y no a servir a sus mandantes. Son las 7:14, doctor. Ya estamos claros sobre este tema de la corrupción, de la politización. Genera mucha preocupación estas marchas que se han dado a nivel de Quito. En días anteriores el presidente lideró una, el día de ayer varios ciudadanos como una contramarcha también salieron a las calles. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en el tema de la reestructuración constitucional al sistema judicial? ¿Cómo se hace eso sin caer en ese manoseo político de la Constitución, que lamentablemente es el término que utiliza la parte opositora para cuestionar las acciones del gobierno actual? Mire, yo creo que todos los ciudadanos que queremos vivir en paz, todos los ciudadanos que buscamos volver a caminar por las calles de nuestras ciudades en paz, sin riesgo de que secuestren a nuestros hijos, de que secuestren a nuestros nietos, que nos roben las compras que vamos haciendo en los establecimientos comerciales, o los comerciantes que no pueden abrir los mismos porque les explota una bomba, porque no han pagado una vacuna, a todas aquellas personas que somos la mayoría. Tenemos que respaldar lo que está haciendo el presidente y la Asamblea. Es luchar contra el crimen organizado. Pero usted no puede luchar con una mafia, con un ejército multimillonario, con una inteligencia dirigida desde el exterior que le posibilita destruir gobiernos o trabajar con los gobiernos, como ya ha sucedido en el país en los gobiernos pasados, ¿no? Y permitir que siga la droga exportándose, el dinero sucio llegando al Ecuador, destruyendo a nuestra sociedad y a nuestros niños. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos? Respaldar al presidente, respaldar al ministro del Interior. Ellos están poniéndose un chaleco antibala para poder protegernos de los delincuentes. ¿Y qué está haciendo la Corte Constitucional? ¿Qué están haciendo estos malos jueces? Están quitándoles el chaleco. Están permitiendo que con la derogatoria, con la no aplicación de ciertos artículos, sigan campantes en las calles la delincuencia, sigan disparándonos, sigan secuestrándonos, sigan destruyendo a nuestra sociedad y nuestro comercio. Esto no podemos permitir. Los ciudadanos que tenemos o que queremos un país libre de delincuencia, un país libre para educarnos, para preparar a nuestros nietos, a nuestros hijos. Necesitamos respaldar al presidente y desterrar estas tácticas malsanas de estos falsos jueces que se disfrazan de tales para poder portar los mensajes políticos de quienes les ponen en esos escaños. Doctor, pero aquí la pregunta es, ¿quién debe irse para que el sistema de justicia deje de ser secuestrado por estos intereses políticos y económicos? O sea, ¿quién es la persona que debe salir? Mire, tiene que reestructurarse todo el sistema judicial. Y para esto hay que hacer esta declaratoria de emergencia. Yo no sé, espero yo que el nuevo Consejo de la Judicatura que se va a elegir y al que ojalá lleguen las personas más adecuadas, sea el que primero haga el diagnóstico general, conozca el estudio que entiendo están haciendo, no sé quién está haciendo, pero dicen que está haciendo un estudio para definir qué jueces se quedan y qué jueces se van. Y si es que ese estudio es un estudio serio, pues yo creo que se puede nombrar, se puede designar a nuevas autoridades que con su ejemplo, repito, con sus decisiones, reenrumben al país. Pero si no pasa eso, si lo que vamos a hacer es simple y llanamente cambios, poniéndole a Juan en lugar de Jorge, pues no va a pasar absolutamente nada. El país seguirá igual. Doctor, ¿y si la justicia sigue así?
la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos es, ¿corremos el riesgo de que nuestro país, nuestro querido Ecuador, se convierta en un narcoestado judicial? Yo diría que somos actualmente un narcoestado. Hay que decirlo con propiedad. Las garras del narcotráfico, del narcolavado, han permeado el sistema político a su vez al sistema judicial. ¿Cómo volver a los cauces de la normalidad, de la justicia, de la verdad? Repito, es respaldando este proceso de reestructuración, exigiendo que este proceso sea un proceso limpio, puro, en donde se designen a los mejores jueces, a personas que no tengan miedo, que no se quejen el día de mañana de que les faltan recursos, de que no tienen papel, de que no tienen... Cuando eso ocurra, cuando tengamos a verdaderos operadores de justicia, comprometidos cívicamente con un nuevo Ecuador, podemos cambiar el sistema judicial. Para esto, repito, se necesita que el Consejo de la Judicatura esté constituido por los personajes más capaces dentro de nuestro sistema y dentro de nuestras funciones. En la Corte Constitucional, lo que hace falta es que sean también ellos sujetos a juicios políticos, para que en lugar de emitir fallos etéreos, muchas veces copiados de legislaciones extranjeras, con doctrinas caducas, y que quieran implantar en el país, sean seres humanos que dejen de estar, como dice el presidente de la República, en las nubes y se contacten con la realidad nacional, con nuestras necesidades, y en realidad sus fallos sean soluciones y no creación de nuevos conflictos como ha venido sucediendo en gran parte de ellos. Doctor, usted, si mañana tuviera el poder de hacer un cambio radical, ¿cuál sería la primera medida que implementaría para que la justicia, especialmente, comience a funcionar? Porque ese es el deseo de todos. Mire, señorita, lo primero que hay que hacer es dar ejemplo. Ser una persona honesta, ser una persona recta, ser una persona que no tiene miedo, que está dispuesto a ofrecer su vida por cambiar la justicia. Ser una persona que, conociendo a quienes son las personas que hacen daño a la función judicial, sin temor ni favor, hacerles a un lado, escoger a los mejores jueces, capacitarlos, exigir al Estado el recurso económico necesario para que marche el sistema judicial. Y va a ver usted que reenrumbado el sistema judicial, tenemos un nuevo Ecuador en pocos años. Eso es lo que tanto deseamos, doctor. Ahora, volviendo con el tema de los jueces de la Corte Constitucional, que acá nos llega una pregunta, nos dicen, ¿tenemos jueces constitucionales con independencia real o todos están comprometidos con la vieja escuela política? ¿Cuál de esos jueces debería dejar el cargo de manera inmediata? Resulta difícil el poder nombres y apellidos a los jueces que deberían estar y quienes deberían irse. Pero yo pienso que la Corte Constitucional como institución no ha cumplido con el país. No ha sido la máxima corte en la cual uno puede confiar y donde puede hacer el control constitucional que tanto se habla. Lo que se ha convertido en la Corte Constitucional es en una cuarta instancia del sistema judicial. En muchos de los casos, repito, cambiando fallos, dictando procedimientos y normas que no se adecúan a nuestra realidad nacional. Y por ende, yo creo que no es que fulano o sutano deben salir. Debe cambiar la Corte Constitucional, tiene que cambiar su comportamiento, y si no puede hacerlo, y si no se compromete con el país, con su seguridad, con el convivir ciudadano, pues que se vayan todos. ¿Es posible depurar la Corte Constitucional sin que el gobierno sea la persona quien lo pida o necesita ser una iniciativa propia de la parte gubernamental? Mire, como está concebido el Estado, como está concebido el sistema constitucional ecuatoriano, la Corte Constitucional parecería intocable. Pero ¿quién es el Supremo en este país? No es la Corte Constitucional,
es el pueblo ecuatoriano. Y la mayoría del pueblo ecuatoriano, si se pronuncia con que la Corte Constitucional tiene que ser juzgada por un sistema, por la Asamblea Nacional, que al fin y al cabo son los representantes de cada uno de nosotros, si nosotros juzgamos que es adecuado que la Asamblea Nacional sea quien juzgue a la Corte Constitucional, pues así debe ser. Esperamos un pronunciamiento mayoritario de la gente para recordar a los jueces de la Corte Constitucional que no están por encima del bien y del mal, que son sujetos de carne y hueso como los ecuatorianos, todos, y que por ende le deben al país una respuesta coherente con su necesidad. Para eso está la Corte Constitucional, no para estorbar leyes, no para apresuradamente suspender la aplicación de artículos, no para estorbar la función del Estado y contribuir con el discurso de cierto partido político, sino, repito, para identificarse con la necesidad del pueblo, con su seguridad, protegerla y dictar normas que estén acordes con nuestro convivir. Doctor, ya para finalizar, porque en estos últimos días hemos visto que los medios de comunicación, incluso nosotros, estamos hablando arduamente sobre el papel de la Corte Constitucional y muchos de ello ha generado confusión en la ciudadanía, donde el discurso es de que la Corte Constitucional es una institución independiente. Si es así, ¿cómo se explica que en los últimos fallos de alto impacto de temas de decisiones coincida plenamente con una agenda política de determinados sectores, que es lo que hemos venido conversando, pero necesitamos enviar un mensaje contundente para despertar el análisis y sobre todo la opinión de la ciudadanía? Mire, la misma pregunta que usted me hace, me he hecho yo varias ocasiones. ¿Cómo es posible que la Corte sintonice la posición política de determinado partido? ¿Cómo es posible que no se identifique con la necesidad del pueblo? Dígame, ¿podrán estos señores de la Corte Constitucional salir a hacer una compra en determinado establecimiento comercial y salir con las bolsitas o con los paquetes que compran con tranquilidad por las calles? ¿Es que acaso a los nietos de la Corte Constitucional van como nuestros hijos en un bus cualquiera, en un transporte cualquiera, sujetos a un asalto, a que les vejen, a que les secuestren? ¿O será que ellos van en unas carrozas de oro de las que no les puede bajar nadie y les protegen absolutamente? No, no. Ellos también tienen que tener las mismas necesidades nuestras. Por lo tanto, tienen que identificarse con nuestro sentimiento, con nuestra necesidad, con nuestra angustia. Yo no puedo creer que estos señores no se den cuenta de la realidad nacional. Entonces, si usted tiene como jueces a gente que no conoce, que no sabe nuestra realidad, si usted tiene como jueces a personas que no conocen nuestra normativa, que no identifican nuestra normativa y que más bien pretenden implantar aquí normas de Noruega, de Suecia, de Alemania, entonces simplemente esos señores no son jueces, son operadores políticos que lo que buscan son, con sus fallos, cambios y no soluciones. Cambios de la sociedad y no soluciones acorde con nuestra realidad. Estos señores tienen que irse a su casa. Ese es mi criterio. Doctor, quiero agradecerle por esta conversación. Me encanta conversar con usted porque es muy directo, es sin rodeo. Y como lo dijimos en la conversación pasada, al hablar de la justicia estamos hablando no de un favor, estamos hablando de un derecho. Y actualmente la independencia de la Corte Constitucional y el riesgo de politizar la justicia son temas que nos marcan el presente y el futuro del país. Y por eso es importante establecer este tipo de diálogos. Así que muchísimas gracias. Yo soy el agradecido con usted y nuevamente mi saludo a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Y ahí escuchábamos al doctor Germánico Maya, quien estaba con nosotros en esta importante entrevista para analizar, señores, la importancia de que la justicia ecuatoriana
que actualmente tiene un caos en su estructura, comience a tener una reforma radical. El doctor es expresidente del Consejo de la Judicatura, una voz experta que ampliaba a detalle cada una de las preguntas que nosotros le hacíamos. Y si usted desea volverlas a escuchar, por favor, las puede encontrar en YouTube o estar atento a nuestras redes sociales, donde vamos a ir compartiéndolas para que usted también se una a este importante debate. Son las 7 de la mañana con 28